pendientes. En esos 5 días voy a proyectar y les voy a explicar cómo lo vamos a dividir para que no me falten en esos días. ¿Ya vieron sus notas? Tenemos los polos opuestos, ¿verdad? Personas que ya 2 puntos les faltan o 3 para ganar el curso y personas que todavía les falta ganar casi que todo el examen, ¿verdad? Entonces, por favor, tomar en cuenta esto para dar nuestro sprint final en la clase. Voy a proyectar ahorita para explicarles cómo vamos a dar todas las clases de estos días. Permítame, voy a proyectar nuestra presentación. Es la misma presentación. Recordemos que esta presentación tiene, permítame, esta presentación tiene cambios. Yo le he ido haciendo cambios en clase, así que por favor, ya la voy a publicar el penúltimo día de clase para que la tengan completa. Y aquí estamos. Estos temas ya los vimos, miren. Los principios que informan el contrato individual de trabajo, elementos esenciales de los contratos individuales de trabajo, jornadas de trabajo, esto ya lo vimos. Quienes no están, esto lo vamos a repasar ahorita en clase. Lo que yo quiero decirles es ahorita, en este momento, solo es cómo vamos a tener nuestras últimas 5 clases. Hoy vamos a estudiar la terminación o finalización de los contratos de trabajo. Son los artículos del 76 al 81. El miércoles vamos a estudiar el salario. El salario es un tema un poquito más lleno de doctrina, que también está, miren, en el Código de Trabajo, pero es extenso. Entonces, no sé si lo vamos a poder terminar el miércoles, porque miren, tiene la integración del salario. Esto es algo muy importante. Voy a ocultar esto. Miren, es extenso. Y el viernes, entre el viernes y el viernes vamos a terminar el tema salario y vamos a hacer una liquidación de prestaciones laborales. Vamos a aprender a hacerlo. Esto es lo de esta semana. Aquí está todo lo que se toma en cuenta a la hora de pagar prestaciones laborales. Eso lo vamos a ver de hoy para el viernes o lo vamos a ver de hoy para el lunes, dependiendo de cómo estemos de tiempo. Lo más seguro es que el lunes vamos a terminar todo este contenido, incluyendo la Organización Internacional del Trabajo. Los convenios ratificados por Guatemala, esto es algo muy importante, vamos a ver por qué. Todo esto lo terminamos el lunes. Si no lo terminamos el lunes, no me va a dar tiempo de darle la charla del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, pero si lo terminamos el lunes, el miércoles terminamos con la charla del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y algunos casos prácticos que vamos a elaborar en clase, solamente para que ustedes entiendan cómo va a venir el examen. La pregunta del millón que me van a hacer ustedes es si pueden entrar esta presentación, y esta presentación no la pueden entrar. Esta presentación solamente es para su estudio. Lo que sí pueden entrar es su Constitución Política de la República y su Código de Trabajo, al cual yo les dije que podíamos hacerle algunas modificaciones. O sea, perdón, anotaciones. Anotaciones sí le podemos hacer. Si ustedes quieren ponerle chivitos, pues que no sean muy extensos, pues ahí lo pueden poner como anotaciones. Su código de trabajo necesita llevar anotaciones. Recordemos que eso lo hablamos en las primeras clases y dijimos que ningún código de trabajo se puede tener y entender si uno no le pone anotaciones o pestañas y subraya los artículos importantes. Eso es muy necesario. Un código así en blanco que ustedes no lo conozcan no les va a servir de nada, nunca, ¿verdad? Bien, entonces, sin más, vuelvo a repetir para los que se han agregado que ayer publiqué las zonas
como anuncio en el Canvas, en la plataforma. Ahorita no voy a recibir, porque ya vieron que nuestro contenido es bastante y necesitamos avanzar. Ahorita no voy a recibir por el chat de ninguna comentario, pero mándenme un correo a mi Gmail si ustedes no estuvieran de acuerdo con su nota, que algo haya mal por ahí. Solamente podría ser un error porque las notas fueron publicadas de la misma forma, solo que yo haya dado un teclazo de menos o de más ahorita. Ya están ahí publicadas las notas. Entonces vamos a continuar con nuestra clase porque ya vieron que estamos apretados de tiempo. Es probable que la charla del IX ya no la vayamos a tener para poder tener un buen tiempo para repasar, por lo menos ponerles unos 3, 4 casos y resolverlos en clase para que ustedes vean cómo viene el examen. El examen es sobre 35 puntos. Quedamos la semana pasada que eran 40 porque yo no me acordaba, pero son 35. Entonces, son 20 puntos de casos y 15 puntos de preguntas. Para las preguntas ustedes se pueden auxiliar con sus códigos, con su código y con su constitución. Eso es dentro de 15 días, el 27, tenemos ya nuestro examen. Bien, entonces, continuando con nuestra presentación, ahí sí la vamos a volver a repetir, no a repetir, a recordar, para que estemos tranquilos. Todo lo que hemos visto en Derecho del Trabajo, miren, un maratón estamos haciendo aquí con Derecho del Trabajo. Vimos acá nuestros antecedentes, ¿se acuerdan el principio? Las normas de la Constitución, los principios que informan el derecho del trabajo. Estos están en los considerandos cuarto, miren, considerando 4, lo voy a poner bien para que no se les olvide. Eso los vimos, esto se los voy a preguntar seguro. ¿Qué es contrato individual de trabajo? ¿Qué es lo que se necesita para que la relación de trabajo inicie? ¿Y qué es? Que se presten los servicios. Eso está en los artículos 18 y 19. ¿Cuáles son los elementos esenciales de los contratos de trabajo? Subordinación, prestación personal del servicio y remuneración. Las jornadas de trabajo que las encontramos del 116 al 125. ¿Quiénes no están sujetos a la jornada de trabajo? Eso lo vimos la semana pasada. Lo dice el artículo 124. De otra manera, aquí lo expliqué. Gerentes, administradores, mandatarios. El miércoles vimos, ¿verdad? Los descansos semanales, los días de asueto y las vacaciones. Eso está del 126 al 137. Y hoy vamos a ver este tema con nuestro código de trabajo a la par en el artículo 76, por favor. Si ustedes ven el contenido del examen es bastante, por eso es que únicamente nos vamos a enfrascar en derecho laboral. Principalmente los que les faltan más puntitos, por favor, empiecen a estudiar ya su derecho informático, que ahora es derecho laboral. Y como tal, ahorita vamos a hablar las generalidades. ¿Cuáles son las generalidades de la finalización del contrato de trabajo? Pues bueno, aquí quiero verlos y que me vean, mejor dicho. De dos formas finaliza la relación laboral. Cuando a uno lo despiden y cuando uno renuncia. Esas son las dos formas macro. Pero si vamos a estudiarlo directamente, vemos que no es así nada más. La renuncia, pues generalmente uno la presenta porque consiguió otro trabajo, porque ya se hartó del trabajo, porque no le gusta el trabajo, porque se va de viaje, porque se va a ir a... Bueno, hay tantas razones, pero es una decisión personal. Cuando a uno lo obligan a renunciar, eso no es renuncia, jóvenes. Por favor, esto tengámoslo bien claro. Es que, y lo dicen hasta en los ámbitos más altos del gobierno y de la iniciativa privada, dicen, es que me pidieron mi renuncia. Bueno, es que si le pidieron su renuncia, no renunció, lo están despidiendo. Quiero que por favor les quede eso bien claro.
recordemos que yo lo evalúo por medio de casos. El otro miércoles vamos a presentar unos casos donde ustedes van a ver todos esos temas. Pero si a mí me dicen que por favor renuncie, o a mí me dicen, mira, te conviene renunciar, los patronos me dicen, mira, ya no te queremos, renunciar, por favor, eso no es renuncia, eso es un despido. Entonces tenemos que tener bien claro en que hay dos formas. Uno es la renuncia, siempre y cuando sea voluntaria. Siempre y cuando sea voluntaria. De lo contrario, aunque yo haya presentado mi renuncia, fue un despido. Ahora, la otra forma de terminar la relación laboral, sí, Samuel, buenos días. La otra forma de terminar la relación laboral es cuando me despiden. O sea, o renuncio o me despiden. Pueden haber muchas formas, pero en general esos son los dos. Sin embargo, la renuncia tiene dos fases. Perdón, el despido tiene dos fases. Hay un despido con causa justa, o sea, me sacan de la empresa porque yo hice algo mal. Ejemplo, llegué tarde muchas veces. Ejemplo, insulté a uno de los clientes de la empresa. Ejemplo, cometí un error grave dentro de la empresa, entonces me denuncian con justa causa. Ahora, me despiden con justa causa, perdón. Ahora, si ellos simplemente ya no me quieren en la empresa, pero yo no he hecho nada malo, o si ellos ya no me pueden pagar porque vino la pandemia, que eso pasó mucho, o ellos ya no me pueden pagar porque en su mente ahora mi plaza la va a usar una persona, va a ser las dos plazas, tienen que despedir a una, entonces yo no tengo culpa, me tienen que pagar mi indemnización. ¿Ya? Entonces, vamos a ver si lo podemos arreglar esto en nuestra presentación. Generalidades. Entonces, aquí sería, si me permiten, voy a reparar un poquito la presentación para tener espacio. Generalidades sería despido y renuncia. El despido puede ser con justa causa o sin justa causa. Ahí estamos, mire. ¿Cuáles son los efectos colaterales derivados de la finalización de la relación laboral o de la terminación del contrato? Pues que si me despidieron sin justa causa, me tienen que indemnizar, aparte de darme todas las prestaciones. Así como dice acá, terminación por decisión del patrono, terminación por decisión del trabajador. Indemnización, terminación por otras causas. Entonces, generalidades es que hay despido y renuncia. El despido puede ser con justa causa o sin justa causa. La terminación por decisión del patrono es despido. La terminación por decisión del trabajador es renuncia. Y la terminación por otras causas, pues las vamos a ver en el código. Cuando hay una terminación sin justa causa, o sea, me despidieron, pero yo no tenía la culpa, me tienen que indemnizar. Y aparte de eso, me tienen que pagar mis prestaciones irrenunciables. ¿Cuáles son las prestaciones irrenunciables? Estas son las prestaciones irrenunciables.
Bien, aquí bueno, esta es nuestra única diapositiva para el día de hoy. Entonces aquí vamos a seguirla trabajando. Terminación por decisión del patrono es cuando me despiden, ya sea justamente o injustamente. Terminación por decisión del trabajador es una renuncia. Terminación por otras causas es cuando de repente la empresa tiene una calamidad y ahí no hay ninguna de esas. Y la indemnización. ¿Qué es la indemnización? ¿Qué es la indemnización? La indemnización es un salario por año trabajado. Procede solo vamos a hacer otra diapositiva mejor. Aquí normalmente los alumnos hacen preguntas porque les interesa por el tema personal, es decir, muchas veces les ha pasado todo esto y ellos quieren saber o ustedes quieren saber qué derechos tienen. Entonces, por favor, si ustedes tienen alguna duda, por favor indíquenmelo. Aquí estamos en clase. Estamos en clase, lástima que no pudimos estar presencialmente. Esta debió haber sido, la de Derecho Laboral debió haber sido una clase presencial, porque si bien es cierto para mí, yo lo veo como muy simple todo esto, yo me imagino que ustedes al no tener los conocimientos de derecho desde el inicio, como tienen los estudiantes de derecho, no es fácil el derecho laboral, pero no sé si solo yo lo veo así y ustedes lo están entendiendo todo perfectamente. Entonces vean y tal vez posiciónense de repente en el trabajo de su papá, de su mamá o en el de ustedes o de algún hermano que ustedes tengan, pues cualquiera que trabaje. Y ahí son temas que se platican incluso el domingo en la charla del almuerzo, qué sé yo. Mira, fíjate que me despidieron. Ah, dice uno, pero ya te pagaron tu indemnización, ¿verdad? Es lo primero que uno pregunta. Fíjate que dice que no me la tienen que pagar. ¿Y por qué? Pues porque ellos dicen que como fue una reorganización, no es culpa de ellos. Ah, de veras. Y eso les pregunto yo a ustedes, ¿de veras? ¿Mm? No es fácil, ¿verdad? No es fácil responder esas preguntas. Cuando le dicen a uno, fíjate que renuncié del call center, entonces me voy. Ah, ¿y ya te indemnizaron? Entonces se responde, no, porque como yo renuncié, ¿verdad? Ay, ¿no te pagaron nada? Sí, dice uno, me pagaron mi liquidación, que son las prestaciones irrenunciables, ni siquiera yo las puedo renunciar. Por eso se llaman irrenunciables. Porque yo no puedo ni siquiera yo decir, ¿saben qué? No me paguen nada, no quiero ni mi bono proporcional, no quiero nada, no puedo porque son irrenunciables, yo no las puedo renunciar. A mí me pasó una vez, les cuento, yo trabajaba en un lugar, trabajé como, 2 meses antes del periodo de prueba, y vamos a ver lo que es el periodo de prueba, yo me fui, no aguantaba ese trabajo, la verdad. Y entonces yo hice eso. Ya siendo abogada, entendiendo esto, creo que ya había dado clases de derecho laboral. Yo me puse terca y les dije, yo aquí no regreso más. Pues tienen que regresar porque está su liquidación, ¿verdad? Que era el dinero por 2 meses de trabajo, que aunque sea lo que sea, mires, bono 14 proporcional, aguinaldo proporcional, salarios no pagados, vacaciones no gozadas, pueden ser horas extras que me dieran, bueno, todo eso, hacía algo de dinero, pero yo me decidía que no regresaba. Mire, se me hizo un problema, que me llamó el auditor, que me llamó el contador, que me llamó, mientras más me llamaban, yo más terca me ponía,
Y ellos me decían esto que ustedes están viendo en pantalla, es que mire, usted no puede renunciar a sus derechos, esto es ilegal, o sea, el código la protege, como que si yo no lo supiera, ¿verdad? Yo lo sabía, pero había decidido no regresar nunca jamás a esa empresa. Entonces, me decían, es que usted, ese dinero está ahí, está el cheque, y usted si no viene, no podemos ingresar de nuevo, nos afecta contablemente. Yo más feliz mientras más afectaba a esa empresa. De veras se los digo. Tal vez la primera vez que cuento esto. Me llamaron, incluso pasó un año, porque ustedes saben que todos estos derechos prescriben a los 2 años. Es que mire, nos está afectando mucho tener aquí este cheque. En vez de decirme, miren, denme una cuenta, se lo vamos a depositar, ellos insistían en que yo llegara, porque claro, tenía yo que firmar un finiquito, ¿verdad? Pero les decía, miren, no tengan pena si yo no los voy a demandar por 2 meses de liquidación. No, y nos pusimos en eso. Era una venganza tal vez que yo le tenía a la empresa, ¿verdad? Por molestarlos o fue un berrinche o lo que ustedes quieran, eso fue hace muchos años. El punto es que los metí en un problema porque las prestaciones que sí me tienen que dar, mi bono 14 proporcional, mi aguinaldo proporcional, todo esto me lo tienen que dar. No hay forma como ellos lo ingresen a su caja. Y yo lo tengo que recibir. O sea, yo no puedo renunciarlo. Entonces, por supuesto que al punto al que llegamos, yo decía, ¿será que estos me pueden demandar por no ir a recibir ese dinero? Era una penita que yo tenía, ¿verdad? Pero no sucedió nada. Me imagino que pasaron los 2 años de la prescripción. Eso quiere decir que cuando pasan 2 años ya uno no tiene derecho a nada que hubiera tenido derecho antes porque ya pasó el tiempo. Pero lo que les quiero decir es que las prestaciones la liquidación es irrenunciable. Yo no puedo renunciar a ella. Tengo que cobrarla. La indemnización no. La indemnización solo es cuando me han despedido injustamente. Lo dice claramente esta diapositiva. Y bien, vamos a abrir ahorita nuestro código en el artículo 76. Vamos a leer un poquito de qué dice acá. Tomen ustedes en cuenta que del 76 al 81, ustedes tienen que del 76 al 81, ustedes lo tienen que leer en casa para el estudio. Empiecen a estudiar, son 15 días los que nos quedan, váyanse viendo ya la Constitución, los artículos 101 al 103 que estudiamos, o 101 y 102, no sé cuáles fueron los que les dije, pero lo tienen en la presentación, cuáles son, lo tienen en nuestra presentación. Entonces, aquí por favor quiero pedir ayuda para que me ayuden a leer un poquito y yo voy a ir explicando, por favor. Alguien que me lea el 76, por favor. Jocelyn, por favor, léalo. Artículo 76. Hay terminación de los contratos de trabajo cuando una o las dos partes que forman la relación laboral le ponen fin a esta, cesándola efectivamente, ya sea por voluntad de una de ellas, por mutuo consentimiento o por causa imputable a la otra, o en que ocurra lo mismo por disposición de la ley en cuyas circunstancias se extinguen los derechos y obligaciones que emanan de dichos contratos. Muchas gracias. Lo interesante de nuestro código de trabajo es que tiene 6, 7 líneas, pero contenido tremendo. Así que este 76 lo vamos a ir desglosando despacito. ¿Cuándo hay terminación de los contratos de trabajo? Va a ser la pregunta que yo les voy a hacer y ustedes van a decir cuando una o las dos partes que forman la relación laboral le ponen fin a esta. Si me dan unos minutitos con permiso. Ahorita vuelvo.
Muy bien, vamos a continuar entonces. Cuando una o las dos partes, según nuestro código, puede ser por voluntad de una de ellas, yo se los dije, renuncia o despido. El segundo es por mutuo consentimiento. O sea, él me dice, mire, yo ya no te quiero, y uno dice, sí, yo tampoco quiero estar. Entonces, no hay ni indemnización, porque si ninguno de los dos quiere, ya fue mutuo consentimiento. Causa imputable a otra, que es lo que decíamos, fue culpa mía, entonces me despidieron, fue culpa del patrono, entonces me tiene que pagar indemnización, porque fue él el que ya no me quiere, o por disposición de la ley. Son los momentos que yo les dije, que según nuestra diapositiva decía otras causas, ¿verdad? ¿Y cuándo puede haber una disposición de la ley? Cuando hay una norma que liquida mi empresa, que la cierra, que dice ya no se pueden, por ejemplo, hacer fuegos pirotécnicos en Guatemala porque la gente se está quemando mucho, hay muchas explosiones, los niños trabajan en eso y los niños no deben trabajar en eso. Entonces hay una ley que dice ya no más fuegos pirotécnicos construidos en Guatemala o elaborados o fabricados en Guatemala. Cuando eso sucede, por disposición de una ley me están sacando de mi trabajo y por disposición de una ley me están cerrando mi empresa si yo soy patrón. Ahí no procedería indemnización. ¿Por qué no procedería? Porque no es culpa de ninguno de los dos. Entonces pueden haber leyes. Hay leyes de salud, por ejemplo, que dice que ya no se puede consumir el producto que yo elaboro en la fábrica. Entonces, si ya no se puede consumir las peras enlatadas que yo estoy elaborando, entonces no es culpa de la empresa que yo me tenga que ir, ni es culpa mía tampoco. Ahí es donde habla de disposición de la ley. Entonces, aquí vemos que esa es la terminación del trabajo según el Código de Trabajo. Si yo les pregunto qué es terminación de trabajo o cuándo hay terminación de trabajo, ustedes me van a contestar el artículo 77. Por favor, apunten eso, porque esa es la definición que hay. Y ustedes la van a tener a mano porque pueden abrir su código y eso es lo que me van a contestar. Esas son las causas cuando finaliza el trabajo. Artículo 77. Causas justas de despido. ¿Cuándo me pueden despedir a mí y no me tienen que pagar indemnización? Entonces, si quieren, pongan a la par del 77. Ahí no se tiene que pagar indemnización. Entonces, alguien que me lea el 77, por favor, es un poco extenso, pero lo voy a dividir en dos, que me lea hasta la literal F. Por favor, alguien. Catherine, Melissa, por favor. Hasta la F, ¿verdad? Hasta la F de fuente. Ok. Causas justas de despido. Son causas justas que facultan al patrono para dar por terminado el contrato de trabajo sin responsabilidad de su parte. Literal A. Cuando el trabajador se conduzca durante sus labores en forma abiertamente inmoral o acuda a la injuria, a la calumnia o a las vías de hecho contra su patrono o los representantes de éste en la dirección de las labores. Literal B. Cuando el trabajador cometa alguno de los actos enumerados en el inciso anterior contra algún compañero de trabajo durante el tiempo que se ejecuten las labores, siempre que como consecuencia de ello se altere gravemente la disciplina o se interrumpan las labores. Literal C. Cuando el trabajador fuera del lugar donde se ejecutan las labores y en horas que sean de trabajo, acuda a la injuria, a la calumnia o a las vías de hecho contra su patrono o contra los representantes de éste en la dirección de las labores, siempre que dichos actos no hayan sido provocados y que, como consecuencia de ellos, se haga imposible la convivencia y armonía para la realización del trabajo. Literal D. Cuando el trabajador cometa algún delito o falta contra las propiedades en perjuicio del patrón, de alguno de sus compañeros de trabajo o en perjuicio de un tercero en el interior del establecimiento.
Asimismo, cuando causa intencionalmente, por descuido o negligencia, daño material en las máquinas, herramientas, materias primas, productos y demás objetos relacionados, en forma inmediata o indudable con el trabajo. Literal E, cuando el trabajador revele los secretos a que alude el inciso G del artículo 63 y el inciso F, cuando el trabajador deje de asistir al trabajo sin permiso del patrono o sin causa justificada durante 2 días laborales completos y consecutivos o durante 6 medios días laborales en un mismo mes calendario. La justificación de la inasistencia se debe hacer al momento de reanudarse las labores si no se hubiera hecho antes. Muchas gracias. ¿Alguien que me pudiera leer el resto del artículo literal del G hasta el párrafo después del literal K? Yo, licenciada. Gracias. Bueno, G. Cuando el trabajador se niegue de manera manifiesta a adoptar las medidas preventivas o a seguir los procedimientos indicados para evitar accidentes o enfermedades. O cuando el trabajador se niegue en igual forma a acatar las normas o instrucciones que el patrono o sus representantes en la dirección de los trabajos le indiquen con claridad para obtener la mayor eficacia y rendimiento en las labores. H. Cuando infrinja cualquiera de las prohibiciones del artículo 64 o del reglamento inferior de trabajo debidamente aprobado, después de que el patrono lo aperciba una vez por escrito. No será necesario el apercibimiento en el caso de embriaguez, cuando, como consecuencia de ella, se ponga en peligro la vida o la seguridad de las personas o los bienes del patrono. Y cuando el trabajador, al celebrar el contrato, haya inducido en error al patrono, pretendiendo tener cualidades, condiciones o conocimientos para evidentemente no poseer, o presentándole referencias o atestados personales cuya falsedad esté luego por compruebe, o ejecutando su trabajo en forma que demuestre claramente su incapacidad en en la realización de las labores para las cuales haya sido contratado. J. Cuando el trabajador sufra la pena de arresto. Es entendido que siempre que el despido se funde en un hecho sancionado también por las leyes penales, queda a salvo el derecho del patrono para entablar las acciones correspondientes ante las autoridades penales comunes. Bien, muchas gracias a las dos. Este artículo nos habla entonces de cuándo me pueden despedir. Cuando yo haga todas las cosas que dice ahí, yo puedo ser despedida por el patrón. Cuando yo me comporte en la forma como dice ahí. Hay un artículo que me interesa mucho platicarles y es el literal E. Un artículo, no, una literal. Porque ahí dice que cuando el trabajador revela los secretos a que alude el inciso G del artículo 63, que son obligaciones del trabajador, y es no revelar los secretos como fórmulas y cuestiones privadas. Para los informáticos es muy importante acatar porque si ustedes van por ahí contándole todo lo que ustedes tienen en las ordenadores de las empresas que ustedes ven, y ahí hay programas, fórmulas, etcétera, ahí pueden ser despedidos con justa causa y de repente también demandados penalmente. Entonces tienen que tener mucho cuidado que de lo de la empresa no se comparte nada a los compañeros. Ay, mira, fíjate que yo de mi empresa tengo el programa de recursos humanos, por ejemplo. Te lo voy a compartir para que hagas el tuyo, ya solo le cambias, pero cuando yo se lo comparto, resulta que ahí va información sensible de la empresa. Ahí va quiénes son todos los trabajadores, ahí van los salarios, ahí va un bono que se da a fin de mes. Entonces es muy delicado estar compartiendo, ahí te lo voy a pasar y tú solo lo adaptas. No se debe hacer, porque si esta información empieza a circular, resulta que fue el informático de la empresa quien la compartió, porque él es el que tiene acceso a las formas esas que ustedes tienen de transmitir los datos.
Entonces, por favor, tienen que tener mucho cuidado porque pueden ser despedidos. Y el tema de ser despedido, pues es molesto, pero más molesto es que después ya uno no lo quieren contratar porque se van enterando por ahí de las razones del despido de uno, ¿verdad? Entonces tienen que tener mucho cuidado en la privacidad de la empresa, en callarse la boca de todo lo que saben. Luego están los compañeros y las compañeras. Cuando uno es informático, yo no soy informática, pero sí he visto hacerlo, por no decir que de repente lo he hecho. Mira, vos sabés tal cosa. Vos sabés cuándo tienen programado pagarnos tal cosa. Vos hiciste el programa de tal, mira, ahí te equivocaste en no sé qué. Y luego va uno, ¿verdad? Y a contar. No, fíjate que ese lo hizo el no sé quién. Y luego le caen al otro ingeniero. Dice que tú tenés el programa de tal. ¿Cómo nos calculás el bono 14? Porque no lo estás calculando bien. Y ahí va uno y abre la boca y cuenta. De la empresa, lo que ustedes hacen, no pueden contar nada. Ustedes tienen que tener secretividad. Porque si los despiden, de repente ustedes ya llevan 5 años en la empresa, pierden el equivalente a 5 meses de salario que los hubieran indemnizado. Porque si los despiden con justa causa, no los van a indemnizar. Entonces, hay que tener mucho cuidado y hay que tomar muy en cuenta todas estas causales. Miren, cuando uno habla abiertamente inmoral, fíjense que esta causal no se aplica porque no es una costumbre aplicarla. Pero si se quisiera aplicar, como dicen, si a uno le quieren poner una cascarita para que uno se resbale, fácilmente lo pueden despedir a uno por la forma en que hoy día hablamos o hablan los compañeros de las empresas. Es una vulgaridad. Yo les digo porque yo trabajo con muchos millennials, eso ya se los he dicho, y muchos jóvenes. Siempre lo he hecho. Y tienen una boca y enfrente de uno, antes respetaban que las mujeres, que las señoras, nada. Una boca, hablan 40 palabras malas cuando hablan 50 palabras. O sea, ya uno es molesto, pero ellos no se privan. Y empiezan a hacerse bromas en doble sentido vulgares. Bueno, eso es conducirse en forma abiertamente inmoral, aunque ustedes no lo crean, porque la moral es un tema de cómo fuimos educados. Y hasta el día de hoy, con todo y todo, yo no conozco a nadie que no me diga que cuando era niño no le decían que no dijera malas palabras. Si no lo hacía su mamá o su papá, lo hacían las maestras. Y de repente ellas tienen peor boca que nosotros. Pero es una costumbre moral estarle diciendo a un niño, eso no se dice, cállate la boca, lávate la boca con jabón, te voy a pegar por estar diciendo malas palabras. O sea, ya es una costumbre, aunque la misma mamá de uno hable peor, ¿verdad? No me pueden decir, entonces quiere decir que es una norma moral. Entonces, cuando uno se conduce en forma abiertamente inmoral, lo pueden despedir sin pagarle indemnización. Entonces, tenemos que tener cuidado, porque de repente con tal de no pagarme mi indemnización, a mí sí me van a aplicar lo de las malas palabras, ¿verdad? Porque lo dice el código. O a la injuria o calumnia, cuando yo insulto, cuando yo le dije borracho a alguien y de repente no lo es o de repente lo es, pero eso es una injuria. Tendríamos que demostrarlo en un tribunal. Calumnia. Yo le dije ladrón. Eso me pueden despedir sin pagarme mi dinero. Y así hay una buena cantidad de casos que yo necesito que por lo extenso de nuestro contenido ustedes lo estudien individualmente. Este es 77. Hay una gran cantidad de casos. Cuando yo dije que yo sabía tal programa, eso pasa mucho también con ustedes. Y me centro mucho en los casos que les pueden pasar a ustedes. ¿Y usted maneja este programa? Sí. ¿Y este otro? También. ¿Y usted puede programar de tal forma? Sí. Y luego resulta que cuando me piden que lo haga, yo no lo sé hacer. O sea, mentí. Y lo dice la literal. Y dice,
cuando al celebrar el contrato induje en error al patrono, pretendiendo tener cualidades, condiciones o conocimientos que evidentemente no poseo. ¿Cuál sería la pregunta en el examen final? Me despidieron porque me pidieron algo en un programa. No puedo decir los nombres de los programas. Y yo no pude hacerlo a pesar de que en mi contrato de trabajo yo expuse que sí podía hacerlo. ¿Procede que me den mi indemnización? La respuesta es no, porque al haber yo inducido al patrono en error, yo cometí un error por el cual me pueden despedir con causa justa. ¿Cuál es la base legal de lo que usted está hablando? El artículo 77, literal I. Esa sería nuestra forma de responder al examen, ¿verdad? Entonces, esas son las causas justas por las que me pueden despedir. Ese es el artículo 77. Lo vimos someramente, lo vimos rápido, digamos, pero ustedes, por favor, en su casa, por eso es que tienen toda la tarde, por eso es que tienen días de por medio que no van a clases, para que ustedes lean y estudien sus clases. No todo debe ser en clase. Recuérdense cuando estaban en el colegio, ¿verdad? Que toda la tarde haciendo tareas. Pues aquí es igual, aquí ustedes, en toda la universidad, no solamente ustedes, estudian para el examen. 5 o 6 días antes de todos los exámenes empiezan a estudiar. Y todos los demás días únicamente entran a clases. Eso así es, no me lo tienen que contar. Pero no puede ser así. Y ahorita sí les estoy adelantando 15 días antes del examen que no lo hagan así, porque se van a dar una confundidota en el examen. Ya ven cuánto contenido tiene derecho laboral. Entonces, por favor, a pesar de que les estoy dejando que ingresen sus códigos al examen, eso no es suficiente. Entonces, por favor, yo sí quisiera que ganen todos, hasta por el hecho de no tener que ir a dar la retrasada ya. Imagínense. Por 2 razones. Porque los que pierden me hacen ir a la retrasada y porque yo quiero que todos ganen y así se los ofrecí en los primeros días de clase. Y porque quiero que mis buenas notas sigan así para que saquen 90 y tantos en su nota final. Entonces, por eso estamos reparando mucho en estos temas. Artículo 78, como título nos dice inicios del efecto de despido. Y lo voy a leer yo. Dice, porque lo vamos a desglosar de una vez. Dice, la terminación del contrato de trabajo conforme a una o varias de las causas enumeradas en el artículo anterior. ¿Cuándo surte efectos la terminación del trabajo? Dice aquí, desde que el patrono la comunique por escrito al trabajador. Efecto, o sea, yo estoy despedida cuando me llegan a dejar una carta y yo firmo de recibido. No cuando me pagan, no cuando termina la jornada de trabajo. Eso es, miren, eso es bien importante. ¿Y cuál sería la pregunta? Me llegaron a dejar una carta de que estoy despedida a partir del día de hoy y me la notificaron a las 10 de la mañana. ¿Cuándo termina? ¿Cuándo me puedo ir? ¿Cuándo termina mi trabajo? La verdad se tiene que ir inmediatamente. ¿Cuándo me tengo que ir? Inmediatamente. Salvo que me digan, pero termina todo el día de hoy, ni modo, ahí sí, ¿verdad? Y ese día también me lo van a pagar, pero me lo van a pagar de todas maneras. Pero cuando termina el contrato de trabajo, cuando surte efecto, desde que el patrono la comunica, ¿cómo? Por escrito. Si me insultan y me dicen estás despedida, eso no es un despido, porque me tienen que avisar por escrito, indicándome la causa del despido. Si no me indican la causa del despido, es un despido injustificado, injusto. Entonces me tienen que pagar mi indemnización. Si no se les da la gana de decirme por qué, es porque simplemente se les está dando la gana de despedirme. Pero si me dicen por haber venido tarde 10 días en el mes de abril, esa es una causa justa. O si me dicen por haber insultado, o si me dicen por haber venido en efecto de embriaguez, que lo cual la embriaguez es un tema bien delicado, porque cuando realmente estoy yo ebria, con 3 tragos, con 1 trago, con 8 tragos, cuando estoy ebria, no me ha pasado el alcoholímetro, en las empresas no lo pasan. No me ha tomado pedido una toma de orina, ¿verdad? O sí, o sea, eso depende, pero
La embriaguez es algo bien difícil de demostrar para no pagar indemnización. Sin embargo, habla de eso como una causa justa, lo leyó ahí la compañera, ¿verdad? Entonces, surte efectos desde que el patrono la comunica por escrito. Vuelta otra vez a las preguntas. Si yo le digo, el patrono me despidió verbalmente y me dijo que me fuera, eso no es despido, tiene que ser hasta que me dé una nota indicando la causa del despido y yo efectivamente cese mis labores. Y luego dice, el trabajador goza del derecho de emplazar al patrono. Esta segunda parte la vamos a ver dentro de 2 minutos. Nada más necesito tomar agua porque tengo una tos que no me deja continuar. 2 minutitos y regresamos. Permiso. Muy bien, continuemos con nuestra clase. Entonces, el 78, este es uno de los artículos más importantes del Código de Trabajo, porque habla del tema de la indemnización. Y aquí viene la segunda parte de ese artículo. El trabajador goza del derecho de emplazar al patrono ante los tribunales de trabajo antes que transcurra el término de prescripción. Y ahí nos remite al 260 de este código, pero yo se los voy a decir. Si a uno lo despiden y no le pagan su indemnización y la causa del despido fue injusta, o sea, yo no había hecho nada malo, entonces yo la tengo que ir a pelear al juzgado de trabajo. Ese es el problema de la indemnización, que a veces no la pagan y uno mismo la tiene que ir a pelear. Antes de que transcurra el término de prescripción, uno tiene 30 días, eso se los cuento, para pelear su indemnización. 30 días para presentar la demanda. O sea, yo me tengo que ir al juzgado de trabajo, pero
inicialmente me puedo ir a la Inspección General de Trabajo. Realmente eso no es materia de esta clase. Imagínense que nos pusiéramos a estudiar eso. Sí, José Eduardo. Mire, ese es el problema siempre. Sin embargo, uno de todas maneras tiene el derecho de pelear su indemnización. Ellos muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Y aquí me voy a extender un poquito. Yo creo que sí, la charla del X ya no la vamos a poder tener, pero para poder explicar todos estos temas. Aquí le explico, es una muy buena pregunta. Cuando a mí me despidan una empresa y me dice, ya no tengo dinero para pagarle, pero las obligaciones sí las tiene la empresa. O sea, por lo menos me tiene que despedir, pero me tiene que pagar todo lo que me debe y luego continuar ellos, ¿verdad? Ellos no pueden decir que porque no tienen no me van a pagar. Entonces yo los demando porque no me van a querer pagar así por las buenas, como quien dice. Y entonces el problema es que yo tramito todo un juicio y luego cuando le dan la sentencia a ellos que me tienen que pagar, entonces ellos se declaran en bancarrota, digamos, que no tienen, y entonces necesito ejecutarlos. Si la empresa tiene una propiedad, si la empresa tiene una cuenta de banco, ahí le voy a quitar el dinero, digamos. Pero es bien difícil para el trabajador, eso no lo podemos negar. Sin embargo, la respuesta legal es que tiene que cumplir con sus obligaciones, aunque se haya declarado en bancarrota. Porque si no, ¿para qué me contrató? ¿Verdad? O sea, siempre eso es lo mismo como cuando uno mete a un niño, un hijo en un colegio, uno debe entender que hoy tiene para pagar, pero ¿será que voy a tener yo hasta que él salga de quinto bachillerato? Entonces mejor no lo meto en ese colegio, mejor lo meto en otro que tal vez hoy lo puedo pagar muy fácilmente, pero que si tengo un problema, también lo voy a poder pagar. Es lo mismo con un trabajador. La obligación existe. Él tiene que pagar aunque se declare en bancarrota. Vamos a ver algunos bemoles ahí en el código de trabajo, ¿verdad? Porque si no es si no es culpa de él, por ejemplo, es una ley que dijo que la empresa, lo que les dije, que ya no se puede consumir eso en Guatemala, entonces la empresa obviamente la cierra el Estado, entonces ahí sí no, ahí no me tienen que pagar porque no fue culpa de ellos. Caer en bancarrota, ellos van a decir, es que tampoco fue culpa de nosotros, pero sí, eso sí es más difícil de probar, porque si lo que fue un mal manejo de ellos o fue simplemente no prever y tener 10 trabajadores cuando debieron haber tenido 5, eso sí es culpa de ellos, ¿ya? Que una ley los haya cerrado, eso sí no es culpa de ellos, porque ellos sí estaban en toda la disposición de continuar, ¿verdad? Espero haberme dado a entender con esta respuesta. Aprovechando el momento, vamos a pasar a asistencia. Aquí creo que la tengo. José Samuel Jiménez. Yo vi a Samuel. ¿Qué Mándeme. manda, señor? No, estoy pasando asistencia. Ah, perdón. Señor, Esteban, aprovechando, tengo una duda. sí, deme que termine de pasar asistencia y hablamos la duda. Ok. Esteban Mauricio Molina. Presente. Catherine Melissa Palacios. Presente. Jefferson Alejandro Ailón. Presente. Dylan Efraín Reyes Barrera. Presente. James Emanuel Bojorques. Presente. Angelín Judith Díaz. Presente. David Giovanni García. Presente. Roberto Carlos de León. Presente. Carla Rosemary Ramírez. Presente. Brandon Yair Pacay. Presente. Pablo Sebastián Cuán. Presente. Jordi Misael Carreto. Presente. Carlos Adrián Elías. Alessandro José Mancilla. Luis Eduardo Guevara. Presente. Carlos Adrián Ya. Luis Eduardo Guevara. Diego Andrés Ardón. Presente. Giancarlo Mazariegos.
Jorge Mario Folgar, Presente. Byron Ignacio Salazar, Presente. Fátima Lourdes Santos, Presente. Steve Eduardo Toc, Presente. Gadeli Gardenia Jiménez, Presente. Oliver Javier Ruiz, Presente. Pablo Daniel Marroquín, Presente. Abner Gabriel Ortega, Presente. Paola Alejandra Rodas, Presente. Bárbara Alejandra Jiménez, Presente. Stephanie Cristina Sabán, Presente. José Eduardo Portillo, ya lo vi, Pablo Javier Roldán, Presente. Stephanie Rocío, Presente. Jocelyn Vanessa Payés Presente. y Kendall Keller. Bien. Hablábamos, solo voy a guardar aquí mis papelitos. Hablábamos del 78. El 78 sigue, es complicadito, ¿verdad? Entonces, si el patrono no prueba la causa justa, me debe pagarle al trabajador. Es al patrono al que le toca demostrar que me despidió justamente. No es a mí a la que me toca demostrar que me despidieron injustamente, ¿ya? Eso es muy importante, por favor. Si no prueba esa causa, dice el artículo 78, que debe pagarle al trabajador la indemnización, esa es la literal A, la literal B, daños y perjuicios, que es desde el momento que dejé de percibir dinero hasta 12 meses de salario. Eso me lo pagan en el juzgado. ¿Por qué? Porque eso significa todo el dinero que yo le tengo que pagar al abogado, el dinero, los intereses de algún préstamo que yo tuve que hacer para tener dinero porque no me pagaba mi indemnización, el pago de abogados, el pago de estacionamiento, el pago de mi tiempo en todas las audiencias de los juicios laborales. Y ahora leamos el artículo 79. Las causas justas por la cual yo debo de dar por terminado el contrato de trabajo sin responsabilidad de mi parte. Eso es despido indirecto. El despido indirecto es cuando yo me doy por despedida por todas estas causas y me tienen que pagar indemnización. Vamos a ver si alguien me hace favor de leer el 79 hasta la literal F de fuente, por favor, alguien. El 79. A ver, alguno de los varones. ¿Quién me va a leer el 79? A ver, David, por favor. Yo lo hago, licenciado. Muchísimas gracias. Artículo 79. Son causas justas que facultan al trabajador para dar por terminado su contrato de trabajo sin responsabilidad de su parte. A. Cuando el patrono no le pague el salario completo que le corresponda, en la fecha y lugar convenidos o acostumbrados. Quedan a salvo las deducciones autorizadas por la ley. B. Cuando el patrono incurra durante el trabajo en falta de probidad u honradez, o se conduzca en forma abiertamente inmoral, o acuda a la injuria, a la calumnia o a las vías de hecho contra el trabajador. C. Cuando el patrono directamente, uno de sus parientes, un dependiente suyo o una de las personas que viven en su casa el primero, cometa con su autorización o tolerancia alguno de los actos enumerados en el inciso anterior contra el trabajador. D. Cuando el patrono directamente o por medio de sus familiares o dependientes cause maliciosamente un perjuicio material en las herramientas o útiles del trabajador. E. Cuando el patrono o su representante en la dirección de las labores acuda a la injuria,
a la calumnia o a las vías de hecho contra el trabajador fuera del lugar donde se ejecutan las labores y en horas que no sean de trabajo, siempre que dichos actos no hayan sido provocados y que como consecuencia de ellos se hagan imposibles la convivencia y armonía para el cumplimiento del contrato. F. Cuando el patrono, un miembro de su familia o su representante en la dirección de las labores u otro trabajador esté atacado por alguna enfermedad contagiosa, siempre que el trabajador deba permanecer en contacto inmediato con la persona de que se trata. Bien, muchas gracias. La literal G, cuando exista peligro grave para la seguridad o salud del trabajador o de su familia, ya sea por carecer de condiciones higiénicas, el lugar de trabajo, por excesiva insalubridad de la región o porque el patrono no cumpla con las medidas de prevención y seguridad. Eso pasa mucho en Guatemala. Podríamos hablar toda la clase de cómo a las trabajadoras de ciertas, que trabajan con ciertos líquidos, con ciertos polvos, con ciertos materiales contaminantes. No les dan ni mascarilla y si les dan, le dan una de esas mascarillas quirúrgicas. Eso ocasiona que ellas puedan darse por despedidas indirectamente. Entonces, al darse ellas por despedidos, o ellos por despedidos indirectamente, les tienen que pagar su indemnización. No se les van a pagar inmediatamente, tienen que ir a un juicio porque nadie lo va a hacer, ¿verdad? Pero sí, por favor, tomen en cuenta este detalle. Por favor, les voy a pedir este artículo 79. Lo terminan de leer ustedes, solo quiero ver en la presentación hasta cuál les había puesto yo que era hasta el 81, mejor no. Voy a quitar de la presentación el 70, el 80. El 80 lo voy a quitar y el 81 solamente lo vamos a ver en un temita ya pasado mañana. Entonces les pido favor que terminen de leer ustedes el 79 ahorita antes de que siga su siguiente clase. Y nos vemos, primero Dios, el miércoles para continuar con esto. Pasen muy feliz día. ¡Feliz día, licenciada! Feliz día, licenciado. Feliz día.